que estás en gloria, bendito Dios. En esta hora, Padre, yo te ruego, bendito Dios, por tus grandes misericordias, Padre, que por favor, bendito Dios, tú, mi Señor, me des el denuedo de tu palabra, y que por favor, mi Señor, tomes el control de mi boca y mis labios, toma el control de mi vida, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Vengo atando y ligando todo espíritu contrario, todo demonio que se quiere rebelar en contra nuestra en este lugar. Quedan atados y enmudecidos y reprendidos en el nombre de Jesucristo. No podrán entrar a este lugar en el nombre de Jesucristo, porque los ato, los ligo y los mando a jaula de prisión en el nombre de Jesucristo, por el poder de la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Te pido que tomes el control, Espíritu Santo. Toma el control de los aires, toma el control de nuestras vidas, toma el control de este lugar, por favor, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre Jesucristo, Espíritu de Dios. Amén y amén. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Padre Jesucristo, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias, precioso Dios. Amén y amén. Bueno, vamos a irnos a una cita bíblica en Mateo 7, 20 y versículo 21. Mateo capítulo 17, versículo 20 y 21. Pero antes de irnos a la cita bíblica, voy a hacer un comentario breve. Voy a comentar algo y voy a decir algo que Dios en su misericordia me muestra. Porque esto es importante que lo diga para que aquellos que oigan la predicación puedan ser libres, para que puedan ser ayudados por la palabra y para que puedan renunciar a cosas que estén estorbando en sus vidas. El asunto es de que Dios me habló a mí y me habló de que hiciera unos ayunos, y yo le pregunté para qué, y él me dijo: para que sean cortadas las ataduras y ligaduras que haya puesto Satanás en tu vida. Porque yo he ayunado, yo ayuno y me mantengo en oración todo el tiempo. En ayuno y en oración me mantengo casi todo el tiempo. Pero nunca yo había ayunado para algo que Dios me mandara ayunar. Ayunado para mis hijos, para mi esposa, para otra gente. Pero para mí no había ayunado en la forma en que el Espíritu me habló. Pero para que esto les ayude, quiero explicar bien el asunto. La cosa es de que Dios me mandó a ayunar, y ahora por la madrugada el Señor me muestra, después de que oré, me muestra dos hombres que estaban metidos en mi casa. Y entonces, cuando yo los vi que estaban metidos en mi casa, entonces inmediatamente yo recibí que no eran buenos. Y comencé en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús se van, en el nombre de Jesús se van, en el nombre de Jesús salen de aquí, en el nombre de Jesús se van. Y no se iban, ni siquiera se mosqueaban, ni me miraban, ni nada. Y como vi en el sueño que no se iban, entonces agarré al primero, me le fui encima al primero y lo agarré y lo saqué para afuera de la puerta y le cerré la puerta. Y cuando me volví a entrar, comencé otra vez: en el nombre de Jesús te vas, en el nombre de Jesús te hablo a ti que te vayas. Y no pasaba nada, no se movía. Entonces fui, lo agarré y lo saqué para afuera también. Y lo saqué afuera de mi casa, le cerré bien las puertas, fui a cerrar las ventanas y cerré todo. Y entonces me desperté y el Espíritu me dijo: ¿te acuerdas que por dos cosas estás ayunando? Por ataduras y ligaduras. Eso era lo que estaba estorbando en tu vida. Eso es lo que se opone en tu vida. Y ahora me dijo: ha sido cortado, ha sido quitado, ha sido arrancado, ha sido echado afuera, me dijo. Pero yo le dije: ¿y por qué no se iban en el nombre de Jesús? Y me dio la palabra exacta para este asunto.
porque no, las cosas no son todo en el nombre de Jesús. Muchos decimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pero estamos violando la palabra. Y como violamos la palabra, en que le digamos en el nombre de Jesús, no se va, porque no se va. Y me lo hizo saber el Señor para que yo lo enseñe, para que le sea de beneficio a los hermanos, a otros hermanos. Entonces el asunto es que para romper esa maldición de las ataduras y las ligaduras, es ayuno y oración para romper ataduras y ligaduras. Que las ataduras son los espíritus generacionales. Los espíritus generacionales nos atan. Y los ancestros nos ligan, nos tienen ligados a su propio antojo. Nos tienen a su propio deseo de ellos. Porque nos atan, estamos atados y ligados a la pobreza. Estamos atados y ligados a los pleitos. Estamos atados y ligados a la burla. Estamos atados y ligados al menosprecio, al desprecio. Estamos atados a los problemas en los trabajos. Estamos atados en los problemas en la calle. Por donde quiera hay problemas. Miseria. No crecemos espiritualmente que se vea en lo literal. Y está uno humillado y clamando al Señor todo el tiempo, en oración y en ayuno, y no pasa nada. Porque vamos a ver por qué es. Porque todas las cosas tienen que ser por declaración. El Señor me decía, porque yo le decía, porque si yo me mantengo ayunando, me mantengo orando. Como una hermana antes dijo que no tenía pecados porque ella se mantenía orando y ayunando. Pero después confesó sus pecados y estaba colmada de pecados porque estaba engañada de su corazón, en su corazón. Pero la cosa es que el Espíritu me dijo, porque tiene que ser por declaración. Yo no había declarado que fueran cortadas los ancestros, sí, los espíritus generacionales, que se fueran en el nombre de Jesús. Pero nunca el Espíritu me había dicho que ayunara directamente y que orara, que me metiera en oración y ayuno directamente para romper las ataduras y las ligaduras de Satanás, que son los ancestros y los espíritus inmundos, o sea, los espíritus generacionales. Pero bueno, y para confirmar lo que estoy diciendo, no se iban en el nombre de Jesús. Así es de que si a ti te han dicho que no hay un y tú no puedes ser libre, y tú estás en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús y no se va a nada, no pasa nada, aquí te va el consejo hoy por la palabra de Dios, no con inventos ni con mentiras, no que con hechos y con palabra de Dios. Entonces nos vamos a Mateo 17, 20, 21. 20 y 21. Vamos a ver si me miro mejor con otros lentes, porque a veces no me funcionan los lentes. Vamos a probar con estos. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Mateo 17, versículo 20 y 21. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os sería imposible. Ahora está diciéndole Jesús esto porque los discípulos no pudieron sacar un demonio
de un muchacho que estaba endemoniado. Su padre lo llevó ante ellos y ellos no pudieron sacar el demonio. Pero ya esos versículos atrás, pero yo no estoy por ahí por esos versículos, sino que voy a lo directo. Entonces, vámonos al versículo 21, dice, a ver qué dijo Jesús, por qué los discípulos no pudieron echar aquel demonio afuera de esta persona. Y dijo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero este género, dijo, no sale sino con oración y con ayuno. Ellos tenían la palabra porque Jesús era la palabra, ellos andaban con la palabra. Aquí tenemos nosotros la palabra y sabemos que en el nombre de Jesús son las cosas. Pero ¿por qué no se iban? ¿Por qué no se iban cuando yo les decía en el nombre de Jesús, váyanse, salgan de aquí? Y no se iban. Lo mismo que pasó con los discípulos. No se iba el demonio. Ahí estaba el demonio en aquel endemoniado y no se iba el demonio. Pero Jesús dijo, pero en el 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay cosas que no salen solo en el nombre de Jesús. Y se los voy a explicar por qué. Porque la palabra nos compromete, porque no cumplimos con lo que está escrito. Porque no se van solo en el nombre de Jesús, sino que faltaban dos cosas: oración y ayuno. Oración y ayuno. Por eso es que no se iban en el nombre de Jesús. Me imagino que los discípulos estaban en el nombre del Señor. Te vas en el nombre del Señor. Y el demonio no les hizo caso. Porque ellos no ayunaban ni estaban vigilando en oración. Porque Jesús mismo nos comprueba, y se los compruebo con la palabra, que ellos no oraban. Porque Jesús se fue a orar a la montaña y cuando regresó estaban bien dormidos los tres: Pedro, Juan y Jacobo. Los tres estaban bien, como decimos en Guatemala, bien cuajados, durmiendo. Por eso ellos no estaban en oración ni estaban en ayuno. Y más adelante lo vamos a comprobar que ellos no ayunaban. Para que aquí es con palabra del Señor y para beneficio de la vida de ustedes que van a oír esta predicación. Por eso no se iban cuando yo les decía en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y me cansé de decirles en el nombre de Jesús, ya mero que les daba con la mano en la espalda y les decía en el nombre de Jesús, y que ni se movían. Y como vi que no se movían, el Espíritu iba dentro de mí, porque yo solo por mi cuenta no lo hubiera hecho. Es por Dios, no más que es Dios, el poder de Dios. Pero Él quería hacerme saber a mí que lo mismo le pasó a los discípulos. Estaban en el nombre de Jesús y no se iban los demonios. Así me pasó a mí, porque no estaba cumpliendo con la palabra que está escrita aquí para derrotar esas ataduras y ligaduras del diablo. Entonces me lo hizo saber el Señor hoy en la mañana a mí. Qué tremendo, me quedé sorprendido, la mera verdad. Y les dice una vez más, para que aprendamos bien: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Las ataduras y las ligaduras no se rompen solo en el nombre de Jesús. Tienes que ayunar y tienes que meterte en oración. Si no, ahí te vas a quedar todo el tiempo atado y ligado por el diablo. Y aunque seas cristiano, ahí vas atado, así vas a ver, porque no te puedes mover. Atado en los pies y atado en las manos. No hay buenas obras, no hay buen caminar, porque el diablo te tiene atado como a mí. Pero yo ya fui desatado por la misericordia de Dios, por el Espíritu Santo, que Él fue bueno conmigo. Porque yo puedo estar predicando en un altar y puedo estar oyendo al Espíritu Santo para liberar a otros, pero ¿qué pasa de mí? Si yo no soy liberado, todo el tiempo voy a vivir en miseria, todo el tiempo voy a vivir en aflicciones, todo el tiempo voy a vivir en angustias, todo el tiempo el diablo va a querer hacer conmigo lo que él quiere. ¿Por qué? Porque no estoy desatado. Tengo que ser desatado. Y eso solo el Espíritu Santo, a través de la revelación
por la palabra. ¿Por qué no se iban en el nombre de Jesús? Porque estaba violando la palabra. Porque tenía que, para ese asunto de los ancestros y espíritus generacionales, que son las ataduras y las ligaduras, tenía que ayunar directamente por eso, porque todo es por declaración. Declarar. Sin declaración, nomás solo se aguanta hambre y nomás se abre la boca. Tiene que ser todo por declaración, porque el Espíritu me lo dijo a mí. Nada sin declaración pasa nada. Tiene que ser declarado. Yo te declaro que quedas derrotado en el nombre de Jesucristo. Todo por declaración. Entonces, con oración y ayuno y por declaración. Entonces nos vamos a otra cita bíblica a ver qué dice en Lucas 5, 33, 34 y 35. Vamos a Lucas 5. Lucas 5, 33, 34 y 35. Lucas 35, 33, 34 y 35. A ver qué dice. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oración, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Le dijeron a Jesús. Pero los tuyos comen y beben, le dijeron a Jesús. ¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y oran, pero tus discípulos no hacen nada, no oran ni ayunan? Así le dijeron a Jesús. Entonces nos vamos al 34. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto el esposo está con ellos? Miren lo que les dijo Jesús. Porque él ahí andaba con ellos. Ellos no necesitaban estar tanto como los que no estaban con él. Pero él los defendió. Miren cómo es de bueno Dios, porque los defendió. Entonces vamos al versículo 35. Ahora lo que responde Jesús, y dijo: mas vendrán días cuando el esposo, oiga bien, mas vendrán días cuando el esposo le será quitado. Entonces aquellos días ayunarán. Mire, así dice también esa versión. Aquí dice novio. ¿Lo leo? Ok, lea, por favor. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ay, ahorita no se preocupan ellos. Voy yo a orar con ellos y cuando regreso los hallo dormidos, en pocas palabras. Yo estoy ayunando, yo ayuné 40 días y ellos no se preocupan. Ellos como andan conmigo, no se preocupan. Los defendió él, porque él es bueno. ¿Y qué les dijo? Pero les dijo: viene el día en que yo me voy a ir, seré quitado de en medio de ellos. Entonces los va a atacar el diablo y ahí van a tener que ayunar. Por eso, si tú eres uno de los que está en una iglesia donde te dicen que no ayunes, porque eso ya Jesús ayunó por ti, que el Señor reprenda al diablo y vete de ahí, de ese lugar, porque Dios no está contento con ellos. Engañados están. Es un falso espíritu el que les habla. No es el Espíritu Santo, porque están violando la palabra. Se oponen a lo que Jesús mismo hizo y dijo. Jesús mismo lo dijo, y yo mismo lo declaro por lo que a mí me mostraron que es una verdad. Y lo que les pasó a los discípulos me pasó a mí también. Y me lo mostraron porque Dios es bueno, no porque yo sea bueno. Me lo mostraron porque Dios tiene misericordia, no porque yo me lo merezca, para ayudar a los demás.
Entonces vamos a irnos a otra cita bíblica, Isaías 58, versículos 6, 7 y 8. Isaías 58, versículo 6, tiene leer, por favor. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿El 7 también? ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? El 8 también. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Bendito Dios. Ahora lo voy a leer yo aquí en esta versión. En el 58, versículo 6, 7 y 8. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Quitar las ataduras, las ligaduras, a lo que me mandó el Señor a que ayunara y no se iban, porque yo les decía en el nombre de Jesús y no se iban, tenía que ayunar y orar. Entonces vamos al versículo 7 y dice: ¿no es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres eran estar albergados, o sea, darles albergue, o sea, darles cobertura en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Cuántas veces no nos escondemos del hermano? ¿Cuántas veces no nos escondemos del hambriento? ¿Cuántas veces no nos escondemos de aquel que necesita cobija y no lo cobijamos? ¿Cuánto hambriento anda por las calles de la palabra y nosotros, bien gracias, no vamos a evangelizar? ¿Cuántos andan sin darle cobertura porque no saben ni qué es la palabra del Señor? Qué tremendo. Y nomás ayunando, aguantando hambres que estamos. El versículo 8 dice: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación dejará ver pronto. Él irá y tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, de que cuando hacemos todas esas cosas, que desatamos al que está atado, la luz nuestra es Jehová de los ejércitos, la retaguardia es el Señor mismo. Pero ¿cómo vamos a poder desatar a otros si estamos atados nosotros? Le podemos enseñar, porque vemos un montón que enseñamos la palabra y viene del Espíritu. Viene del Espíritu Santo, nos usa el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo tiene amor para su pueblo y nos da la palabra y predicamos y es la verdad y enseñamos y hay mucha gente que pone por obra la palabra y es libre, pero nosotros seguimos atados. Cuando vamos y oramos por alguien se queda atada la persona otra vez, siempre mismo, porque como estamos atados, un atado no puede desatar a otro. Porque ¿cómo? Por ejemplo, para ponerlo más claro, a mí me atan, por ejemplo, las manos hacia atrás. ¿Con qué desato yo a otro?
Si estoy yo atado de mis pies, ¿cómo yo puedo hacer que otro sea desatado también? Y te va. Mi hijo, él nació con problemas. Nació con problemas el niño. Tenía grande la cabeza, puntuda. Y tenía una oreja más grande que la otra. Y Dios en su misericordia me usó para que su cabeza se le pusiera normal. Y su oreja, yo vi cuando su oreja le creció y quedó del mismo tamaño de la otra. Pero ya van a ver qué tremendo. Y yo me alegré cuando Dios me usó en ese milagro. Y en otros más, por su misericordia, no porque yo sea bueno, sino por la misericordia de Él. Pero ahí van a ver con lo que me topé. Me topé con un mudo y mi hijo mismo. Él venía mudo, no podía hablar. Venía mudo, no podía hablar. Ahorita ya va para 4 años y no podía hablar. Y yo venía y oraba por él y le decía en el nombre de Jesús, tú no eres más mudo en el nombre de Jesús. Pero no pasaba nada. Y él y yo me estaba desesperando. Porque yo sé que Dios por misericordia me usa para cosas que son bastante difíciles de entenderlas. Y yo me topé ahí, no podía hacer nada con él. Y en el nombre de Jesús, y nada pasaba. Y el Señor ahí me estaba dejando. Pero como por la búsqueda, por la misericordia de Dios que me ha puesto a buscar, me habló y me dijo, ahora vas a ir, me dijo, y le vas a declarar desatada la lengua. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Y yo fui y le declaré la lengua desatada y ahora ya empezó a hablar por misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Pero me topé con ese espíritu inmundo, ese espíritu mudo. Porque tenía atada la lengua. Y yo iba y le decía, te vas en el nombre de Jesús. Pero mi hijo seguía lo mismo. Ahora él ya comenzó a hablar porque el espíritu me dijo, ahora ve, me dijo, y desátale la lengua en el nombre de Jesús. Pero yo no le desataba la lengua y él seguía atado de la lengua. Seguía mudo. Por eso te estoy enseñando en esta hora, para que tú que eres un hijo de Dios, yo sé que Dios tiene grandes cosas para ti y Dios te puede usar para las sanidades y para los milagros. Te estoy diciendo esto para gloria de Dios y muchas cosas que yo no me atrevo a querer hablar, que hablen en su momento de los milagros que Dios ha hecho por misericordia. Pero es importante que oigamos al Espíritu. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Porque la palabra aquí nos compromete. Como la palabra dice, este género no se va sino con oración y ayuno. Entonces no se va en el nombre de Jesús. Porque ya Jesús habló. Y como violamos el orden, no se va porque no se va. Y uno está, y la gente dice, no hombre, ese ministro que se me hace que está en la carne, está buscando al Espíritu y el Espíritu está con él, pero no tiene el conocimiento, por eso no puede libertar a otro. Se necesita el conocimiento para libertar al pueblo, porque el pueblo está atado, pero no hay que lo desate. Y Dios necesita hombres con conocimiento para desatar a su pueblo. Entonces vamos a otra cita bíblica. Esdras 8:23. Ajá, ¿ya lo tienes? Sí. Léelo, a ver cómo dice ahí, por favor. 8:23. Esdras 8:23.
8:23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él escuchó nuestra súplica. Ok, un poca diferencia tiene ahí. Aquí dice, sobre esto, y Él nos fue propicio. Eso es lo diferente que tiene aquí. Y todo lo demás está igual. Dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio, dice en esta versión. Bendito Dios. Entonces, ¿qué dice? Ayunamos en esto. No dice, ¿verdad? No dice, estábamos en ayuno. Dice, ayunamos por esto. Ayunamos para esto. Y Dios fue propicio, nos escuchó. Quizás nosotros estamos en ayuno, pero nunca le decimos al Señor para qué queremos ese ayuno, para qué nos metemos en ayuno. Por eso no somos libres, porque necesitamos declarar. Todo es por declaración. Apréndete esta palabra que te estoy enseñando en esta hora. Todo es por declaración. Nada hay que se pueda hacer sin ser declarado. Yo declaro, en el nombre de Jesús, declaro que ese demonio de diabetes se corta en el nombre de Jesús. Pero si voy y oro y no declaro las palabras, no queda sana la persona. No se va el demonio. A no ser que la persona que llegó por sanidad y llega donde un ministro donde totalmente el ministro está totalmente tomado por el Espíritu Santo. Y ahí, en ese lugar, es sana la persona. Pero si él ora por alguien solo por orar así, no queda sana la persona. Porque podemos ver en Pedro, cuando los enfermos le sacaban a la calle a Pedro y Pedro con la sombra lo sanaba. Porque no era Pedro, sino que era la sombra del Señor. Directamente Pedro estaba en el puro espíritu. Por eso es bien importante saber, para que el diablo no lo tenga maleteado uno. Y la gente lo vacila tan gacho a uno. Hay gente que le dice, ofrenda hermano, meta $500 al alfolí, verá que será sana, hermana. Hermana, mire, cuesta $1,000, hermana, más